mañana el presidente López Obrador volvió a hablar del BOA, el bloque opositor amplio que según el Ejecutivo es un plan para acabar con su gobierno, aunque no se ha verificado su autenticidad. El proyecto que sí prepara es el del Partido Acción Nacional, el PAN, cuyo dirigente confirmó que busca construir una coalición para ganar la mayoría legislativa a Morena. Veamos en contexto. El Partido Acción Nacional sí busca construir una coalición para arrebatar la mayoría legislativa al Movimiento Regeneración Nacional, luego de descartar que el PAN forme parte del bloque opositor amplio o BOA, al que calificó como un invento. El presidente de ese partido, Marco Cortés, señaló que busca construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y dialoga con muchos sectores de la sociedad civil, incluidos partidos políticos, para hacer un frente común. Señaló que con una nueva mayoría opositora en la Cámara de Diputados podrán asignar recursos a proyectos específicos y reconducir el ejercicio de gobierno. Añadió que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha provocado mayor desempleo, pobreza, falta de inversión y menos oportunidades de desarrollo para cada persona. El dirigente panista dijo que combatirán la pobreza generando empleo y brindando oportunidades de desarrollo a la clase media, pues el gobierno de López Obrador violenta el Estado de Derecho y cancela las oportunidades de crecimiento a cada persona. Cortés señaló que para el proceso electoral del 2021, el PAN buscará incluir en su plataforma legislativa las propuestas de la ciudadanía y de los expertos en temas de economía, salud, seguridad, energía, educación y medio ambiente, aunque aclaró que su partido cree en la defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad. Este lunes el presidente López Obrador dijo que la intención panista de cambiar la política económica y la estrategia de seguridad es regresar al periodo neoliberal. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña desde la sana distancia, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, Lisa. Bienvenida. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. También está Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. ¿Qué tal, Eder? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todas y todos. Y una amiga del programa y mía, Frida Gómez, asesora legislativa y feminista. Buenas noches, Frida. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Quisiera empezar con un contrapunto, si es que, no sé si haya puntos, pero Eder, ¿qué opinas de lo que está pasando ahora con el tema del BOA? Ha habido muchos memes, se ha hablado mucho de esto, hizo un ruido importante. Sí, no es de extrañarse. A ver, ya existió el TUCAM, ya existió el Pacto por México, ya existió el FRENA, en medio lo que siempre hemos conocido y que fue un éxito de el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, llamarle PRIAN. Y ahora la única diferencia es que es más musical, ¿no? El BOA, la BOA o como se le diga, es intento porque toda esa clase política defensora del neoliberalismo, de derechas o de izquierdas, porque también hay gente de izquierda como los chuchos, aquellos dinosaurios en peligro de extinción que son profundamente neoliberales, que se han aglutinado alrededor de ese programa del neoliberal para frenar la fuerza de Andrés Manuel López Obrador y de su movimiento obradorista y de esta fuerza que tiene el arraigo popular que tiene y que pese a las campañas de desprestigio, sobre todo a partir de que arrancó la 4T, no han podido generar o capitalizar las molestias que a veces con mucha legitimidad hay, no han podido capitalizar las coyunturas adversas que de pronto ha tenido muchas, la 4T, desde la lucha contra el huachicol, el control del sargazo, el tema migratorio, ahora el asunto del coronavirus y la recesión económica. Hay legítimas molestias de un sector de la ciudadanía, pero mucha gente tiene clarísima una cosa: estamos mejor con Andrés Manuel López Obrador porque de continuar en ese rumbo, en esa oferta política que todo ese grupo representa, a pesar de que tienen una sobrerepresentación en medios de comunicación, apostarle por cualquiera de esos sería mucho peor para el país, porque nos sumergieron en una cruenta guerra en el país, porque nos sumergieron en un problema, una crisis humanitaria como nunca, porque nos sumergieron en la pobreza a todo el país, porque saquearon cada rincón de nuestro querido México. Entonces, está bien que se organicen, están en su derecho, está bien que generen su plataforma, aunque sea tan ridícula como esto de que
que son defensores de la propiedad privada, como si Andrés Manuel fuera comunista. Está bien que lo hagan, está bien que sigan haciendo el ridículo. Yo creo que la ciudadanía merece una oposición más digna. Lo peor del país, lo peor de la 4T es su oposición. Y ellos lo siguen demostrando. Y no es algo que, no es una novedad. Por supuesto que el BOA, con todas estas formas de operar que marca en el documento, existen. Y por supuesto que es lo que han venido haciendo. Y por supuesto que cabildean en el extranjero. Y por supuesto que buscan periodistas que escriban en medios internacionales para narrar su perspectiva de la realidad en México, y aún así la gente no les cree. Entonces, que sigan organizándose. Le iba a dar la palabra a Lisa, pero veo que Alfredo se está riendo y quiero saber por qué te está riendo. Sí, a ver, sí. Cuéntanos qué opinas al respecto. Bueno, de entrada me llama muchísimo la atención que alguien como Eder, que se la pasa vociferando en redes sociales que hay que combatir las fake news y las paparruchas y demás, venga a dar por bueno o esté dando prácticamente por hecho que la cosa esta del BOA existe. A ver, esto es esta cosa de la que no deberíamos estar hablando porque hay cosas mucho más importantes en el país. Son varias cosas. Primero que nada es una ridiculez. O sea, quien fabricó el documento, que por ahí está la sospecha de que viene incluso de un funcionario de Segov, se ocupó y se encargó, claro, de escribir que AMLO sigue siendo muy popular, que se está mitigando el impacto económico del COVID y que por eso había que hacer el BOA para derrotar a Moreno en 2021 y sacar a Andrés Manuel López Obrador del poder en 2022. Bueno, o sea, primero venía un reconocimiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que eso por supuesto que no está en el lenguaje de las personas que ahí mismo citan y los grupos que ahí meten en el documento este. En segundo lugar, es el ejemplo perfecto de cómo se generan paparruchas, ya lo decía yo. Ayer Palacio Nacional se convirtió en el epicentro de la infodemia que tanto dice López Obrador que le preocupa. Y lo hace porque un presidente que todos los días hace afirmaciones falsas, pues se puede dar estas licencias, porque nadie le cobra a Andrés Manuel López Obrador el hecho de estar presentando información falsa todos los días. Todos los días dice cosas que no corresponden con la realidad, leyes que no existen, instituciones que desconoce su nombre, etcétera. Pero ayer el propio Jesús Ramírez fue quien, que se supone que es periodista, que se supone que estaba en el periodismo antes de estar en el oficialismo, tuiteó que desconocía el origen y autenticidad del documento. Y ahí está el presidente dedicándole todos los minutos que le dedicó ayer, todos los minutos que le dedicó hoy a una paparrucha. Lo cual me lleva al tercer punto. Es flagrante uso indebido de recursos públicos. Si no entendemos que cada conferencia del presidente, cada minuto que graba y que produce el Sepropié, cada funcionario que le pone una lámina son recursos públicos que por 2 días se han empleado en torno a una tontería que le da cuerda al presidente para entrometerse en el proceso electoral del próximo año, ¿qué es lo que está haciendo? Tenemos que ubicar que es una flagrante violación al artículo 134 de la Constitución que, como hoy tuiteaba Alfredo Figueroa, le prohíbe hacer uso de recursos públicos en favor de unos y en contra de otros, negando la propia historia, negando lo que le pasó al propio Andrés Manuel López Obrador en 2005-2006. Y por último, y esto me lo robo de María Scherer y de Luis Espino, es la cosificación de sus críticos. A ver, aquí hay una estrategia al poner a todos en el mismo plato y en decirles que son una boa. Porque los está igualando a una serpiente, a la encarnación del mal. Lo mismo que hacía Fox con lo de las alimañas y las víboras prietas y todas estas cosas que decía. Y lo peor del caso es la oposición. ¿Cómo reacciona la oposición a esto? Ahí va la oposición a ponerse el saco, a adoptar nuevamente los términos que pone el presidente, que terminan reforzando su mensaje cuando la propia oposición política no tiene mensajes propios. Tenemos una oposición de chocolate. Y como siempre, AMLO pone la canción, en este caso la boa, ahí van todos a bailar. Hoy de pronto el presidente dijo en la mañanera que difundió el documento este del cual, insisto, desconocen su autenticidad o su origen, porque le divierte. El presidente divirtiéndose con una paparrucha, con politiquería, en medio de una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de violencia, una crisis de impunidad y una crisis de derechos humanos. Mientras está, por ejemplo, ahí en el Zócalo un campamento de víctimas que no menciona ni con el pétalo de una preocupación. Lamentablemente estamos en el lugar en el que le encanta estar al presidente, discutiendo estupideces y conspiraciones en un país que está sufriendo bastante. Frida, ¿estupideces y conspiraciones? Yo creo que es una estupidez hablar superficialmente de este tema y no se trata de que se llame boa, y mucho menos que sea una serpiente. El asunto es que efectivamente existe una organización entre el PAN, el PRI y los partidos de oposición que han reconocido los propios partidos.
Marco Cortés reconoció que existe una mega coalición que se está planteando como una especie de frente y que ya ha dado varios indicios de quiénes son los que lo están integrando, tanto el PRI como el PAN. Simplemente en el norte, hablemos de lo que pasó con Lili Telles. Lili Telles sale de Morena para incorporarse a la bancada del PAN de una forma bastante cínica, bastante deplorable, traicionando a las personas que votaron por Morena, pero en realidad el incentivo que tuvo tiene que ver con que en el norte Mario Fabio Beltrones ha estado construyendo desde que planteaba los gobiernos de coalición una forma de unir a los partidos políticos para mitigar el crecimiento de Morena y por supuesto la efervescencia de Andrés Manuel. Ahora, el documento en sí mismo, desde el inicio se reconoció que no era plenamente auténtico ni se conocía cuáles eran las fuentes. Todavía el Universal publicó en un desplegado en la parte del Caballito que supuestamente una persona de la Cuarta Transformación se había acercado a esa redacción para pedirles que presentaran ese documento como una investigación propia. Ese artículo y esa filtración fue tomada como parte de esa misma estrategia, yo diría hasta golpista, que claro que es importante. Lo verdaderamente lamentable es que aquellos que se dicen oposición en este momento estén más preocupados por derrocar en 2021 a Morena que por atender a las comunidades que están sufriendo. Porque tenemos Oaxaca, donde hay un gobierno priista y tenemos comunidades que no tienen agua. Algo que se me hace muy interesante es que en este documento vienen hasta consejeros electorales. Muchas personas pusieron el grito en el cielo diciendo que supuestamente nuestra democracia estaba amenazada. Pero curiosamente, al mismo tiempo que esas personas ponían el grito en el cielo, personajes como Lorenzo Córdoba estaban tuiteando cosas bastante inapropiadas y voy a darme el lujo de leerlo completo. Dijo Lorenzo Córdoba hace 3 días en su Twitter: a un año de la jornada electoral del 2021, en el INE ya nos preparamos para la organización del proceso más grande de nuestra historia. Ojo, el proceso más grande de nuestra historia ya lo vivimos, y no es una interpretación mía. Sí. Datos objetivos que demuestran que históricamente votaron más de 50 millones de personas por el proyecto de Andrés Manuel. Sí. Y ya para cerrar este tuit del propio Lorenzo Córdoba, dice: para recrear la democracia y hacer nuevamente vigente el sufragio efectivo, libre y secreto. Sí. Ojo, se trata de una elección intermedia que Lorenzo Córdoba le está dando la magnitud del proceso más grande de nuestra historia. Y dos, sí, la palabra recrear es bastante peligrosa. Según la RAE, recrear es crear o producir una cosa a partir de otra ya existente. Y cito al abogado Ernesto Villanueva: Lorenzo Córdoba lo único que tendría que estar haciendo es organizar las elecciones apegadas a la Constitución. No le va a dar tanto una conspiración sobre una elección grande, porque esa elección ya la tuvimos y así fue como llegó Morena al poder. Lisa, ¿coincides con lo que están diciendo en este momento acerca de el papel que ocupa el INE o que va a ocupar o que quiere ocupar y si es que está dentro de este BOA? No, pero en el ánimo justamente de no compartir información falsa, el tuit de Lorenzo Córdoba en estricto sentido es cierto. O sea, vamos a renovar 30 congresos, 15 gubernaturas. Él está hablando del número de puestos de elección popular que van a estar en juego en la elección del 2021, con independencia de cuántas personas se dieron cita en el último proceso electoral para la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente es el reto logístico más grande que se le ha presentado al INE, porque es el primer proceso electoral intermedio en donde ya se junta la homologación de los calendarios de los estados, de los que hemos estado hablando aquí muchísimas veces a la ocasión de Baja California. Entonces también es bastante tendencioso lo que está haciendo Frida, de sacar de contexto justamente un tuit, sacando incluso definiciones de diccionario para hacer más grande esta noción de complot, que la verdad es que quien la inicia es el propio vocero de la presidencia, y es una verdadera vergüenza que hayan utilizado esas 2 mañaneras para estar hablando de estas tonterías. Efectivamente, la oposición tiene todo el derecho, porque así está consagrado en la Constitución, de organizarse en torno a un proceso electoral que viene y que a mí me puede parecer muy inadecuado, y en eso lo comparto opinión con Eder y con Alfredo Lecona, que me parece muy inadecuado que se esté adelantando tanto, considerando que efectivamente tenemos muchísimos problemas actuales y urgentes que atender,
pero pues es perfecta y absolutamente normal que la gente esté buscando organizarse para competir en un proceso electoral que se sabe va a estar muy reñido y del que depende, por ejemplo, hacerse otra vez de las mayorías o de mayores balances en la Cámara de Diputados y Senadores, y que además de ese adelanto de ese proceso electoral, Morena tampoco es ajeno. Vamos a hablar en el siguiente segmento justamente del nuevo enroque que acaban de hacer con uno de los senadores de Movimiento Ciudadano, y ahí están todas las fuerzas políticas desatadas haciendo su estrategia para poder ganar o posicionar, por ejemplo, a Morena en el estado de Durango. Entonces tampoco pequemos de que solo la oposición en este momento está tejiendo sus estrategias en los estados, porque todos los movimientos políticos y todos los partidos han tenido sus propias estrategias. El mismo Andrés Manuel López Obrador fue capaz de utilizar a gente tan impresentable como Lili Téllez dentro de su movimiento, precisamente porque lo que necesitaba era crecer en lugares en donde Morena no había tenido ni presencia histórica ni necesariamente el arrastre que esperaba él como candidato, o solamente él por su propia figura. Ahora, dicho esto, yo a lo que sí quisiera regresar es a lo que decía Alfredo. Hay temas bien importantes y yo le invitaría a toda la audiencia que leyera el artículo que sacó Jonathan Heath en días anteriores, me parece que tiene fecha del día de ayer, en donde justamente está haciendo el análisis del impacto de la crisis de COVID en temas de desempleo, donde justamente está hablando y desmitificando las cifras dadas por el propio INEGI de que en México en realidad el impacto fue menor y estábamos todavía en niveles de desempleo de un dígito. Él calcula impactos reales sobre el tema de desempleo de más del 27%, con necesidad de 33 millones de empleos y una brecha laboral del 50% de nuestra fuerza laboral potencialmente activa, que me parece que es muy importante discutir más allá de estas tonterías y además más allá del origen del documento y si viene de Segov o no viene de Segov. Entonces la conclusión es, hay derechos políticos, por supuesto que la oposición se está organizando. Me parecería terrible que ese fuera el nombre, ¿no? Porque me parece que llevan la tumba escrita en el nombre si esa verdaderamente es la estrategia. Segundo, el proceso electoral sí está adelantado frente además a la completa y absoluta falta de certeza de si ese proceso electoral se va a poder llevar a cabo o no en la normalidad que requeriría. Sí. También ya Sergio López Ayllón hizo un artículo muy interesante sobre si estamos en condiciones de llevar a cabo este proceso electoral, pero y tercero también, pues temas importantes, el tema de desempleo y la crisis económica, para que no nos distraigamos con estas tarugadas. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto y vamos a una pausa. Con la suma de un senador a su bancada, Morena obtuvo mayoría calificada en la comisión permanente y podrá aprobar un periodo extraordinario. ¿Es imparable el tsunami Morena? ¿Podrá la oposición frenar alguna iniciativa? Regresamos a Punto y Contrapunto.